¿Qué tal, Rafa? Bueno, pues te retamos, ¿vale?, a que nos presentes aquí rápido nuestro programa Núcleum, o lo que estamos haciendo ahora mismo, como si lo estuvieras presentando en tu programa en Directo Marca. Entonces, si puedes hacer así como una breve, no sé, introducción o algo. Presentándome a mí mismo también, ¿no? Sí, como claro. quieras, Solo el pero programa. solo como si estuvieras en directo, ¿eh? O sea, Vale. modo locutor de radio. Vale. Pues en Directo Marca, atención, porque ahora vamos a conocer un poquito más a Servidor, ¿sí? Me van a entrevistar las chicas de Núcleum, un programa diferente, entrevistas diferentes, y espero que no me pillen ninguna pregunta, que creo que van a hacer alguna trampa, pero me voy a someter a sus cuestiones y espero sacar nota. Enseguida, aquí en Directo Marca, Núcleum. Ostras, muy bien, muy bien. Clavadito, Vale, pues bueno, empezamos ya la entrevista. Vale. De verdad. Soy Rafa Sauquillo, redactor jefe de Radio Marca, y desde hace más de 21 años mi vida suena a goles, canastas, adelantamientos, en fin, suena a deporte. Desde hace 21 años mi vida es el micrófono rojo de la radio del deporte y mi familia, mis dos grandes pasiones. Rafa, dinos un lugar para empezar de cero. Madrid, fíjate que hay ciudades en España estupendas, pero yo soy valenciano y empecé de cero en la profesión en Madrid, porque Madrid es la ciudad más hospitalera del mundo. Nadie es forastero en la capital de España, se dice, y es verdad, porque hay gentes de todo el mundo, no solo de España, y creo que es una buena ciudad para empezar de cero y si te dedicas a esto más, porque es una ciudad donde hay más oportunidades. O sea, si volvieras a tirar atrás, volverías a escoger Madrid. Sí, de hecho yo estudié la carrera en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y siempre pensé que mi destino estaría en Madrid, fíjate. Lo que pasa es que luego la vida te va llevando, ¿no? Pues empecé trabajando en Pamplona y de repente se cruzó en mi camino una persona profesional que me dijo, están buscando recién licenciados, jóvenes periodistas para poner en marcha Radio Marca. Y aquí estoy, 21 años después, va para 22 ya, porque Radio Marca emite desde el 1 de febrero de 2001 en FM, pero la radio empezó en digital, emitíamos a través de marca.com, era Radio Marca Digital, y eso fue en agosto de 2000. O sea, yo firmé mi contrato en julio de 2000, o sea, imaginaos, o sea, llevo ya muchos llevas años 21 aquí, años. Muchos. Y en estos 21 años, ¿alguna vez la has liado parda aquí en la radio? ¿Alguna anécdota así que recuerdes? Graciosilla o... Pues en antena muchas veces, porque el que tiene boca se equivoca y porque suceden todo tipo de situaciones, pero fuera de antena, historias de la redacción muchísimas. El otro día recordaba, por ejemplo, que en 2004 yo hacía los fines de semana por las mañanas, abría la radio literalmente, y a veces la cerraba porque dábamos los grandes premios de Fernando Alonso, empezaba a ganar Alonso, entonces yo me daba el gran premio y un día, como tenía que empezar después mi programa a las 9 de la mañana, el gran premio era de madrugada, y dije, vamos a ver, ¿para qué me voy a ir a casa para dormir 3 horas? ¿No? Porque era de madrugada, entonces dije, me quedo a dormir aquí, en la radio. Entonces me tiré todo lo largo que soy entre 2 sillas y me quedé durmiendo ahí unas horitas hasta que entró la señora de la limpieza en el estudio. Entonces, claro, su grito me despertó, porque se pensaba que había ahí un muerto, ¿no? Entonces nos llevamos los dos un susto importante. Y esto, claro, la gente no lo sabe si no lo cuentas, porque no estaba en ese momento en directo en la radio, pero anécdotas de esas, pues un montón. Bueno, pero así la experiencia, tío. Sí, a ver, ahora que voy para 45 años, no me quedaría a dormir en la radio. Ya, esto lo haces cuando eres muy joven. Sillas, Sí, bueno, acabé con un dolor de espalda. Ya. No dormí directamente. Yo creo que la señora no se asustó tanto porque te no movías concilié un poco, el sueño, ¿no? me movía, o sea, no estaba muerto de verdad. Pero ahora no lo haría. Ahora me iría a mi casa y volvería, no sé qué haría, pero no me quedaría a dormir entre 2 sillas. No empalmaría. No. Rafa, tienes 2 hijas, Vega y Lucía. ¿Cómo es la vida con tanta mujer en casa? Pues bien, es divertida. Es divertida, sí, es divertida. Estoy en franca inferioridad, pero bien, muy bien. Somos complicadas las mujeres. Y muy desordenadas, depende de... A ver, yo creo que sois mejores que nosotros. nosotros, las mujeres sois mejores que nosotros los hombres, pero tenéis una mentalidad más complicada que la del hombre. El hombre es muy simple y la mujer es un poquito más complicada para entenderla, más rebuscada, al menos desde la mentalidad del hombre, pero vosotras mismas lo reconocéis. Nosotros vemos algo y es eso, y la mujer ve eso y quizá, pero... es así, somos distintos, la psicología es distinta, ¿no? Pero yo estoy entretenido con mis 3 mujeres en casa. ¿Y te gustaría que siguieran tus pasos a nivel profesional, tus hijas? Pues mira, la mayor, que tiene 12 años, Lucía, le gusta. ¿Le gusta? Me preocupa porque le gusta, escribe muy bien, se sabe expresar muy bien
Y sí que la veo, además le gusta mucho la moda, le veo haciendo algo relacionado con el periodismo de moda, sí. Bueno. Pero bueno, es muy joven todavía y todavía tiene que encontrar su camino. No me importaría, porque si puedo le voy a ayudar en lo que pueda para que tenga la mejor formación, Claro. sea periodista, peluquera o lo que sea, ingeniera. ¿no? Entonces, si sigue mis pasos, pues hombre, en el fondo a todos los padres nos llena un poco de orgullo que quieran sus hijas o sus hijos Claro. emular a su padre, pero no me importaría, o sea, lo que sea, que se forme bien y que sea feliz. Claro, muy bien. Como todo padre, ¿no? Claro. Lo diría. ¿Y la pequeñita? La pequeña puedes ir por cualquier sitio, Yeah. puedes un bicho y la pequeña dice que quiere ser cocinera y con su prima quiere montar un restaurante. O sea, que ya lo tiene muy claro, bueno. pero quiere ser también profesora. Entonces se debate ahí entre dos oficios y le digo, pues Bueno, se puede das clases de compaginar. cocina y así, 2 en 1. Claro. Es lo que le digo yo. Pero vamos, tiene 10 años y... ¿Ya es cocina? Sí, sí. ¿Ah, Sí, sí, sí? sí, te ve que preparas algo, nosotros no somos muy cocinitas y ella se pone ahí a cortar la cebolla, a batir los huevos, sí, 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 sí. Ay, pues, Le gusta, mira le qué gusta. bien, Ha ¿no? hecho Siempre además viene algún curso bien. de cocina ya en verano y vamos, que si se me la lleva Masterchef no me extrañaría. Una futura chef en casa, Sí, ¿eh? sí, sí. Y yo creo que puede estar bien, porque No, nosotros nunca va no mal, cocinamos. una chef en casa. Imagínate. Unas buenas imagínate, comidas ahí. Imagínate. ¿El mejor consejo que te hayan dado, Rafa? Pues yo creo que profesionalmente me han dado muchos, pero siempre queda la persona, ¿no? Personalmente, mi padre me ha dado muchos, ¿no? Y uno de los que tengo más claros y que le repito a mis hijas es máxima libertad, máxima responsabilidad. Es decir, tú eres libre de tus actos, de hacer lo que quieras, pero eres responsable Claro, también de lo que hagas, ¿no? Entonces es un consejo que siempre tengo presente. Uno tiene que utilizar bien su libertad y uno lo que tiene que ser responsable después de sus actos. Es muy buen consejo. Sí, la verdad. Todo el mundo se lo tendría que toda la aplicar. razón. Sí. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, bueno, ya que nos has traído aquí al estudio de radio, Ujú. nos gustaría saber por qué nos has traído aquí o qué representa esto para ti realmente. Pues porque aquí paso casi más tiempo que en mi casa, porque esta es mi segunda casa, porque yo siento Radio Marca como propia, porque quedamos 3 personas solo del equipo fundacional de la radio y siento que formo parte ya del mobiliario, ¿no? Claro. de esta radio. Entonces, Tantos años un y estudio todo. pues es mi hábitat, entonces creo que es el mejor sitio donde podía recibiros, ¿no? Porque después de tantos años es de los sitios donde mejor me desenvuelvo. Claro, y te sientes más... Sí. Y un objeto, bueno, no sé si nos has traído un objeto. Pues no os he traído nada porque lo llevo siempre conmigo, Ah. entonces no me ha hecho falta. ¿Y cuál es? Y nos expliques un poco si puede ser... Sí, pues es eh, esta cruz. Es esta cruz que yo llevo desde pequeñito, que me acompaña siempre. Yo soy creyente y la llevo va con... contigo Sí, la llevo con mucho, desde que mucho eras cariño. crío. Pues sí, yo, vamos, claro, es un poco grande, me imagino que me la regalaron en la comunión. La verdad es que no lo recuerdo, pero la llevo, yo no sé Ya, cuántos ya, un años montón la llevo de conmigo. años. Y además es alguien que nunca te falla. Tú le puedes fallar a él, pero él no te falla. Ya. Entonces lo tengo siempre ahí guardadito. Es un objeto que me Te ayuda, te me ayuda. ayuda. Bueno, pues ahora ya, cambiando ya un poco, vamos a hacer un minijuego, ¿vale? Entonces Ujú. yo te voy a decir 4 personas y me tienes que relacionar estas 4 personas con 4 conceptos, ¿vale? Entonces, bueno, no puedes repetir la misma persona con el mismo concepto. Es por descarte. Sí. Vale, Bueno, pues los nombres son, o sea, las personas son Vicente Ortega, Sara Carbonero, Raúl Varela y Javier Amaro, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿con quién crearías un programa de radio? ¿A quién le dejarías de canguro de tus hijas? ¿Con quién te irías de copas? ¿Y con quién narrarías un partido de fútbol? Entonces, si quieres te dejo la tarjeta, sí. si no te acuerdas y tal. A ver, Tienes que relacionar cada persona con cada uno. con cada concepto. Pues mira, crearía un programa de radio con Vicente Ortega. Es otro de los profesionales de Radio Marca que está, igual que yo desde el principio, junto con Pablo Juan Arena en este proyecto. Nunca hemos hecho un programa juntos, tenemos un sentido del humor muy parecido y siempre le digo que nos tienen que dar un programa de humor porque lo abordaríamos. Pues a ver Entonces si con Ortega haría un próximamente. programa de radio, me encanta, además es un tipo de los que crean buen ambiente, buen rollo en la redacción, y luego es un buen profesional, un buen comunicador. O sea, que lo tienes muy claro. Sí. Bien, bien. ¿A quién le dejaría de canguro de tus hijas? Pues no sé. Yo qué sé, pues a Carbonero, por ejemplo. Sí, Sí, bueno, sí. que Dos Dos niñas, claro, se llevarían bien. que ya sabrán. Sí. Buena decisión. ¿Con quién tira de copas? Con Javi Amaro. Es un tío muy divertido. Con Javi Amaro. Risas aseguradas. Sí, ¿no? seguro. ¿Y con quién narrarías un partido de fútbol? Pues lo he hecho con Varela, con Raúl Varela. La última vez yo no soy narrador, he narrado, no soy narrador profesional, por así decirlo, yo hago programas, no es mi especialidad narrar, pero he narrado.
y mi recuerdo de mi última narración en Radio Marca fue en 2006, la final del Mundial Ostras. de 2006, el Mundial de Alemania, la narré con Raúl. Y luego volverías Raúl a es repetir. es el narrador estrella de la radio, es quien narra los partidos del Madrid y de la selección, es muy bueno y lo volvería a hacer, por supuesto. Bueno, todavía Bueno, tienes pues qué tiempo. bien. Ha sido rápido, lo has decidido así muy Sí, lo rápido tenía y muy clarísimo. claro. Lo tenía clarísimo. Bueno, pues nada, ahora ya pasaremos al juego, ¿vale? Entonces te vamos a hacer elegir entre dos cosas y tienes 1 minuto y medio a ver cuántas respondes. Y nada, ese es el juego. Si estás preparado, Vale, pues preparado. empezamos. Vale, Rafa, Josep Pedrerol o Manolo Lama. Tengo que elegir, claro. Sí. Pues cualquiera de los dos, la verdad. Pedrerol, por ejemplo. Irte a la COPE o a la SER. Soy un poquito más de cope. El larguero o el marcador. Marcador siempre. Casa Lucio o Divercho. Pues la verdad es que no está ninguno de los dos. Probaría Ya, los ya, dos, ya. pero Casa Lucio. Mbappé o Haaland. Soy más de Mbappé. Chueca o Malasaña. Malasaña. Alexia Putellas o Megan Rapinoe. Siempre producto nacional. Putella, nuestro Balón de Oro. Rafa Nadal o Roger Federer. Por favor. Nadal. El canto del loco Leiva. El canto del loco. Valencia o Madrid. Valencia. Trabajar de tardes o de mañanas. Me encanta la mañana. El pan con tomate o el bocadillo de calamares. Pan con tomate. Soy mediterráneo. Alonso Hamilton. Alonso, siempre. Las Islas de Capri o Cerdeña. Pues no he visitado ninguna de las dos, o sea que Cerdeña, por ejemplo. Pedri o Camavinga. Pedri. Ansu Fati o Vinicius. Siempre tiro a los españoles. Ansu Fati. Joan Laporta o Florentino Pérez. Florentino. El Sánchez Pizjuán o el Benito Villamarín. Tampoco conozco ninguno de los dos estadios, o sea que, por ejemplo, el Pizjuán. Bueno, Rafa, pues ya se acaba el tiempo. Has adivinado, bueno, has acertado o escogido un Bueno, montón. creo que he escogido bien. Sí. Y nada. Y si quieres contarnos, sí, o sea, exacto. alguna anécdota o algo en plan... Por ejemplo, lo de Manolo Lama o Pedrerol, a Manolo Lama le conozco, a Pedrerol también, y no me importaría trabajar con ninguno de los dos. Lama es un estajanovista, o sea, es un trabajador, un currante nato, y Pedrerol ha creado un formato de éxito. Entonces, bueno, son dos profesionales muy dedicados a lo suyo, a este oficio, que es mi recomendación, que es una profesión que se puede y se debe estudiar. Yo soy de los que defiende el grado, ¿no? Que la gente esté graduada en periodismo, pero es un oficio también que se puede aprender. Entonces, cualquiera de los dos son referentes de este oficio. Muy bien, Algunas pues, eran bueno, complicadas de elegir entre uno u otro. Otras las tenías ya muy claras. Sí, ya ¿sabes lo que ha pasa? Que, sido- por ejemplo, Cerdeña o Capri no está en ninguno de los dos. Ya. En Sevilla no está en ninguno de los dos campos. Pues yo, como hago más programas, o sea, está en muchos campos, pero no soy el típico que va todos los fines de semana a cubrir partidos, ¿no? Estás Claro, Hay pero si muchos tuvieras campos que que no elegir uno, estaba. por ejemplo, el viaje, ¿a A qué ver, isla yo, irías? yo, por También. ejemplo, sí, pues cualquiera de las dos, es Cerdeña que o son Capri, preciosas cualquier las isla, dos. imagínate. Pero yo, por ejemplo, sí que he hecho menos a lo mejor viajar un poquito, volver a viajar un poquito más en la radio. Yo he cubierto 3 mundiales y 3 Eurocopas, ¿no? Claro, Y estaba en el qué Mundial de experiencias. Sudáfrica, en la final, vi Buah, ahí el gol de espectacular, Iniesta. Entonces me gustaría seguir viviendo ese tipo de experiencias, ¿no? Después de un ciclo de victorias, esas 3 coronas que consiguió España, que fue increíble y pude contarlo desde dentro, ¿no? Bueno, a ver, el próximo. Estaremos, a ver si estamos Sí, en Qatar. Pues sí. Y nada, pues ya está la entrevista. Muchísimas Gracias por todo, la verdad ha sido muy interesante. Gracias a vosotras Y- y nada, mucho ánimo con Nucleum. que Gracias, Gracias. Es igualmente. un proyecto chulo. Gracias. Gracias. Mucha suerte. Igualmente. Es que soy de aquí.